Buenas tardes, gracias nuevamente por abrirnos las puertas de sus hogares y de alguna manera de sus corazones para que la palabra que Dios preparó pueda llegar y ser sembrada en esos corazones y en el nombre de Jesús dar mucho fruto. En esta tarde el Señor me ponía a reflexionar acerca de la fe. A mí el tema de la fe la verdad es que me apasiona porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y yo creo que todos anhelamos el agradar a Dios. Y muchas veces podría pasar que yo creo que el ser humano tiene esa característica, que necesita la aprobación, necesita el agradar. Y muchas veces por estar buscando aprobaciones humanas, causa inseguridad, causa conflicto, causa frustración. Y realmente el único que nosotros debemos de buscar agradar es a Dios. Por eso cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo, realmente el profundizar en la fe, que es algo tan precioso el tema y tan extenso, nos permite entender y avanzar un poquito más en ese caminar agradando a Dios. Y yo creo que también estamos viviendo un tiempo final. Las señales que estamos viviendo son cada día más palpables, como hablábamos la semana pasada, y yo creo que basta leer la Biblia y basta leer el periódico o las noticias y de alguna manera ponernos a la par y darnos cuenta que se están cumpliendo, las señales del fin se están cumpliendo. Y no es para que entre temor a nuestro corazón ni para que haya miedo, sino que en un tiempo de recapacitar cómo estamos. Dice la palabra en Lucas 18:8, les digo que pronto les haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará aquí en la tierra? Y miren, yo veo aquí varias cosas. La venida del Señor se acerca, eso es evidente. Está más cerca de cuando creímos. Y dice que cuando Él venga aquí a la tierra, va a buscar quién tiene fe. ¿En dónde puede encontrar fe? Empieza como pronto les hará justicia. Y tal vez estamos viviendo un tiempo de mucha injusticia. Hay mucha gente ahorita que está siendo suspendida de su trabajo. Le están pagando menos o no está llegando su sueldo, lo han despedido. Y gente que tal vez trabajó muy duro por mucho tiempo y que se siente ahorita como traicionado. Y podrá decir, Señor, hazme justicia, yo me he esforzado, he trabajado, y está bien, o sea, como humanos está bien ese sentimiento, pero eso nos puede desviar la mirada de lo más importante, y lo importante es que el Señor cuando venga no va a hallar justicia, Él no va a buscar justicia, Él va a buscar fe en los corazones. Y quiero que deje ahí anotado de alguna manera la unión que vamos a encontrar a través de la fe, o sea, por medio de la fe, como un círculo virtuoso de justicia y luego nuevamente fe. Entonces yo creo que no es un tiempo de estar pendientes de que me haga justicia, es un tiempo de analizar mi corazón y ver cómo me encuentro. ¿Hay fe en mi corazón? Y para empezar deberíamos de analizar qué es fe. Y yo creo que según el verso de Hebreos 11:1, que nos lo sabemos de memoria muchos, ¿verdad? Cuando a uno le preguntan qué es fe, contestamos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Casi como texto aprendido en la escuela dominical de chiquitos, ¿verdad? Pero a veces no analizamos lo que eso significa. Hay una versión que me encanta cómo lo parafrasea y dice, fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. Es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no va a fallar. Me encanta esta versión porque dice adelantarse a la victoria y celebrar de una manera antes de que ocurra. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho promesas acerca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de ministerio, de muchas cosas? Y lo recibimos con un amén, pero realmente no con fe. Porque si lo recibiéramos con fe, empezaríamos a celebrar desde ya la victoria, aunque no la veamos. Dice sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no va a fallar. Entonces eso debería ser un freno. Cuando hay fe en el corazón, es un freno ante toda ansiedad, ante toda preocupación, ante toda incertidumbre, porque tenemos la certeza de que es Dios quien va a hacer. Y como yo ya celebré, significa que yo ya le creí, solo estoy esperando con paz a que eso suceda. Ese término esa definición es bien poderosa y me podría servir a mí para analizar cómo está mi situación. Yo me acuerdo que el apóstol ha contado en otras oportunidades acerca de un testimonio de un pastor que tenía unos problemas, creo que económicos, tenía que pagar alguna deuda y Dios le habló a su corazón y le dijo, no te preocupes, yo te voy a proveer. Y él dijo amén.
pero siguió de alguna manera preocupado. Con el tiempo, no sé si pasaron una semana, unos días, recibió una llamada y alguien que no conocía, que no sabía quién era, le dijo: pastor, mire, usted tiene tal necesidad, yo le voy a depositar el dinero. Y dice que el pastor colgó y empezó a dar gritos y brincos y a celebrar. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿por qué cuando yo te dije no celebraste como lo estás haciendo ahora? Y mire, muchas veces somos así. Cuando Dios dice, es un amén definitivo. Él lo va a cumplir. No importa el tiempo que se tarde, no importa los medios que use. Si Él dijo, Él prometió. Pero como humanos podemos tener la actitud de ese pastor, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Yo sé que cuando Él lo comentaba es porque aprendió su lección y todos vamos en ese camino también, ¿verdad? Que cuando el Señor nos diga es el momento de celebrarlo. Esa es la fe, adelantarse a la victoria y celebrarlo como que ya lo estuviéramos recibiendo, no hasta que lo tengamos en nuestras manos. Entonces miren, con esa definición es tiempo de que nos pasemos un escáner a nosotros mismos y veamos cómo está nuestra fe. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo de esta promesa de la redención, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la proclamación de esta promesa de redención, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y este término del justo por la fe vivirá lo aprendimos también y lo recitamos y lo decimos muchas veces. Pero yo quisiera como ponerle una lupa a esta oración, porque realmente yo cuando le empecé a meditar, como que Dios me abriera una faceta más con lupa de lo que esto significa. Y dice aquí: no me avergüenzo de esta promesa de redención. Yo sé que la venida del Señor está cerca. Y sé que tenemos una promesa de redención, de salvación, de ser librados de lo que viene. Pero en este proceso que nos queda, no sé cuánto tiempo sea, va a ser probada nuestra fe para que podamos ver si estamos dando la talla necesaria y si estamos caminando por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Dice, esta promesa de salvación es poder de Dios. No está en nuestras manos, no depende de nosotros, es Dios el que va a hacer. Pero hay un requisito para que lo recibamos, para todo aquel que cree. Y aquí dice al judío primeramente, pero también al griego. Aquí lo menciona así porque sabemos que en el Antiguo Testamento el pacto era para los judíos, no era para todos los demás. Pero aquí está diciendo que es para todo el que cree. Entonces, si no podemos creer cosas pequeñas a veces, como por ejemplo, que Dios va a proveer, que no te va a faltar, que Él te va a guardar, que Él guarda tu salida y tu entrada, por ejemplo, que son cosas relativamente pequeñas, nos va a costar más creer que la redención se acerca y que tú y yo somos merecedores de esa redención. Entonces, por eso es que debemos de irnos ejercitando en fe y para fe, un paso a la vez, caminando, creyéndole a Dios, celebrando como que ya lo hubiéramos recibido. Entonces, cuando te digan que el tiempo final se acerca y que el Señor viene pronto, no debería haber preocupación en nuestro corazón, sino más bien celebrarlo, pero no celebrarlo porque están esperando que eso yo haga, que como cristiano lo tengo que hacer, sino que una celebración interna de verdad, convencidos de que Dios viene pronto y que en su misericordia nos va a arrebatar, nos va a llevar, nos va a apartar, como la promesa que nos ha dado de que Él viene por su amada. Esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice en la última parte del verso 17, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Entonces yo quisiera hacer aquí otra pausa. Hemos visto el verso y es el que nos conocemos un poco más cuando dice el justo por la fe vivirá. Y yo no sé tú, pero uno empieza a pensar en su mente, ¿verdad? Sí, el justo, pero yo no soy justo. Yo todavía tengo actitudes que no son de un justo. Entonces, esta palabra de vivir por fe no aplica para mí. Pero con esta nueva con esta nueva traducción nos permite verlo de una manera diferente. El aprobado por Dios, por fe vivirá. Y volvemos al principio, nuestro anhelo es agradar a Dios. Y cuando uno busca agradar, digámoslo, trasladémoslo al plano terrenal, muchas veces hay carencias en las personas que lo que quieren es realmente una aprobación y con esa aprobación van a llenar de alguna manera la necesidad que tienen. Pero al final
de la aprobación, para alcanzar la aprobación, lo que hacen es una serie de actitudes para agradar a la persona. Y en el plano humano es frustrante de alguna manera y es de alguna manera contraproducente, porque entonces no se busca muchas veces agradar a Dios, sino que se busca agradar al hombre. Y lo que Dios quiere es más allá. O sea, debemos de entender que esa necesidad de agradar, que tal vez tenemos como, no sé si ya los hice bolas o me hice bolas yo solas, pero esa necesidad que tenemos de agradar y que mucha gente anda buscando quedar bien con todos. Entonces ustedes conocen personas así que todo el tiempo andan ayudando y haciendo y queriendo quedar bien, y no necesariamente porque tengan un don de servicio o que lo hagan por amor, sino porque lo que necesitan es una validación, una aprobación. Esa actitud podría ser que su alma, su espíritu está codificado para buscar una aprobación mayor, que es la aprobación de Dios. Pero como no lo ha entendido, está buscando la aprobación humana. Y al entender que la única aprobación que importa y la única que vale es la de Dios, entonces empieza a tomar las actitudes de agradar a Dios. Y como hablamos al principio, empezamos por la fe. Sin fe, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder agradarlo. Entonces, cuando empezamos a tratar de agradarlos con nuestra fe, un paso a la vez, poco a poco, porque nuestra fe debe ir creciendo, vamos a llegar al punto donde Dios nos va a aprobar. Y entonces vamos a entrar a ese círculo. El aprobado por Dios, por fe vivirá. Da un paso de fe, lo vuelve a aprobar Dios. Da otro paso de fe, lo vuelve a aprobar Dios. Y así entra en un como, tal vez no sería un círculo, sino como una espiral donde va creciendo y va creciendo. Y en sus pasos de ir buscando la aprobación y alcanzando la aprobación, va creciendo en fe. Si no me he entendido, espérenme un poquito. El Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir destapando y revelando esto, pero es algo bien precioso. Dios nos salvó y esa salvación llegó porque creímos en el mensaje. Dice el verso de Isaías, ¿quién ha creído el mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado la mano poderosa de Dios? No me acuerdo en qué parte de Isaías está, pero ahí está. Y realmente solo el que pudo creer y hacerle fe a esa palabra pudo abrir su corazón y recibir esa salvación. De otra manera la salvación está ahí, pero porque no creyó, no la ha podido recibir. Entonces, nosotros debemos de vivir celebrando cada una de las promesas que Dios nos ha dado, cada una de las victorias que Él ya nos va a dar, pero que ya nos prometió. Y ese debería ser nuestro caminar. Y al vivir así, toda duda se va a ir despejando de nuestro camino, toda inseguridad se va a ir quitando, todo temor se va a ir quitando y vamos a caminar en fe. Juan 20:27 dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, sino cree. Miren, los discípulos habían recibido la promesa de que Jesús iba a morir e iba a resucitar. Era una promesa que tal vez muchos no le agregaron fe, porque cuando llegó el momento y resucitó, hubo incrédulos como Tomás. Y el Señor Jesús frente a él se le pone y le dice, mete tu dedo y ya no seas incrédulo, sino creyente. Y miren, esta palabra me hacía una manera a mí, tal vez sacudir mi interior y el Espíritu me permitía entender que hay situaciones en la vida en las que actuamos como Tomás, con incredulidad. Y el Señor nos está diciendo, aquí está, pero si quieres, mete tu mano y toca. Pero al hacer eso, no estamos actuando en fe, estamos actuando en incredulidad, nos estamos portando como Tomás, incrédulos. Y lo que Dios quiere es que el aprobado por Dios, que el justo, camine por fe, avance por fe, le crea paso a paso y alcance la estatura que Él espera de nosotros. La palabra incrédulo es la palabra griega 571 que es apistos y significa no creer sin la fe cristiana. Miren este significado, persona indigna de confianza. Yo me ponía a pensar, cuando nosotros nos portamos incrédulos con lo que Dios nos ha dicho, ¿será que estamos volviéndonos indignos de confianza? Nosotros no estamos confiando en Dios. Eso es lo que estamos haciendo en la incredulidad, diciéndole no te creo, no confío. Pero de alguna manera nosotros nos estamos volviendo indignos de que confíen en nosotros también. Y si nosotros no confiamos en Dios, Él nos va a dejar de confiar de alguna manera sus promesas y sus secretos y sus regalos, porque si no cree, ¿para qué nos lo va a dar?
¿Para qué le vas a dar tú a alguien una perla si no la valora? Entonces, ¿para qué el Señor te va a mostrar su verdad, su palabra, sus promesas si no las crees? Entonces debemos de ser cuidadosos de no ser esas personas indignas de confianza. Dice, quien no guarda un pacto. Y ese también es tremendo, ese significado, porque cuando Dios te da una promesa, de alguna manera hace un pacto contigo. Lo decía muchas veces en el pueblo de Israel. Les prometió la tierra prometida y de alguna manera pactó con ellos para que eso se cumpliera. Y dice la palabra que el cielo y la tierra van a pasar, pero que la palabra de Dios nunca pasará. Entonces lo que Dios a ti te ha prometido no va a pasar. O sea, no va a dejar de cumplirse. Él va a velar, dice la palabra también, para que su palabra, para que su promesa se cumpla. Entonces, si tú no crees, si se te olvida, de alguna manera no estás guardando el pacto, lo estás olvidando. Y miren, Dios es tan misericordioso que a veces nos dice las cosas y se nos olvida a nosotros. Y Él en su misericordia nos las recuerda y nos las concede, a pesar de que a nosotros se nos había olvidado ya. Dice también falta de confianza o desconfiado. Yo les he compartido eso otras veces y a mí me duele en mi corazón el haber permitido eso, pero en la misericordia de Dios yo sé que fue para enseñarme a mí y para demostrarme su misericordia y su amor. En el 2005, el Señor me dio una palabra donde me decía que me iba a poner delante de un gran grupo de mujeres y que yo iba a ser de bendición para levantar y para edificar y para bendecir. Y yo recibí la palabra y la anoté con fecha y todo en mi cuaderno, pero se me olvidó. De alguna manera no guardé el pacto, no atesoré esa palabra, de alguna manera, perdón que lo diga ahora, de alguna manera no le creí a Dios. Y en el 2010 me llaman para darme el privilegio de servir en el grupo de damas y del diaconado del grupo de damas. Y cuando a mí me lo dijeron, entró temor en mi corazón y perdóneme, pero mi primera respuesta fue no. No pensé que fuera para mí, no pensé que estuviera lista. Y si Dios ya había dicho, y Dios es fiel para cumplir, en su misericordia me dio la oportunidad, y hace ya 10 años, para la gloria de este año se cumplen 10 años, ahí me ha tenido al frente, ahí me ha levantado, ahí me ha equipado, y ha sido de mucha bendición para mi vida, para mi familia, y sé que para muchas mujeres también. Pero fue una promesa que Dios me dio, y que porque no le puse fe, no le agregué fe, no le creí a Dios, no la recibí en ese momento y no la atesoré. Y como eso solo le pasa a los que van a ser diáconos, ¿verdad? No le pasa a todo el mundo. Se lo comparto para que no le pase a usted y que cuando Dios le diga algo, lo atesore en su corazón y lo crea y lo espere y lo reciba, porque fiel es el que prometió para cumplirlo. Así que hay misericordia para los que hemos guardado o hemos dudado o que no hemos atesorado la palabra y hemos mantenido incredulidad en el corazón. Hay misericordia y hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Pero entonces hoy que nos propongamos en nuestro corazón el vivir la palabra de Dios, las promesas de Dios y celebrarlas como si ya las hubiéramos recibido. Hebreos 11 del 1 al 2. Dice esta versión, es la fe, anticipo de lo que se espera, prueba de realidades que no se ven. Por ella declaró Dios su aprobación a los antiguos. Mire, me llama la atención como dice esta versión. Por la fe, dice, Dios declaró su aprobación a los antiguos. Y volvemos otra vez al justo. Por la fe vivirá. Pero yo entiendo aquí entonces una conexión. El justo, el aprobado de Dios, vivirá, se sostendrá, caminará y se moverá en fe. Y cuando analizamos esa palabra vivirá, es la palabra griega 2198 que es sao y significa vivir. Mire, significa viviente. Y usted sabe que cuando la Biblia habla de vivientes y hacemos un breve análisis a eso, viviente es la estatura que tenían Adán y Eva en el paraíso. Eva dice que era la madre de todos los vivientes, mas cuando son desterrados y sacados del paraíso, ella deja de engendrar vivientes y empieza a engendrar hombres. Entonces sabemos que vino un postrer Adán que es Jesucristo, para que recuperemos eso que se había perdido en el paraíso. Y sabemos que la estatura a la que nosotros debemos anhelar es la de viviente. Y sabemos que si anhelamos la venida del Señor, su parucía, su manifestación y el rapto, que es lo que se nos ha predicado y lo que creemos, debemos de tener esa estatura de viviente.
Entonces, el aprobado por Dios, el que ha tratado de agradar a Dios en fe y ha recibido testimonio como Enoc de haber agradado a Dios, llega a la estatura de viviente y entonces puede ser arrebatado o puede ser llevado sin ver muerte, como en el caso de Enoc. Pero es una estatura que vamos a alcanzar cuando caminemos por fe y recibamos testimonio como lo recibió de Enoc, de que estamos agradando a Dios y que hemos sido aprobados por Dios y que vamos en ese proceso de fe, de aprobación, para alcanzar la estatura de viviente. También significa quedar vivo. Mire, en la Biblia menciona a Juan, por ejemplo, cuando Pedro le pregunta cómo va a ser la muerte de Juan y el Señor le contesta, ¿y qué? Si quiero que este quede vivo cuando yo venga. Entonces nos deja ver que hay personas, no entiendo mucho eso y es un misterio de alguna manera, pero que hay personas que no han muerto. Tampoco fueron arrebatadas, sino que quedaron vivas. O puede ser que estén arrebatadas como Enoc, pero están vivas, no han visto muerte. Entonces, si anhelamos esa estatura, lo único que tenemos que hacer es creer que es posible para nosotros. Y por fe, caminar, vivir para alcanzar esa aprobación y mantenernos en esa estatura de vivientes. Y mire esta última definición, me encanta también, dice, de la vida sobrenatural de un hijo de Dios. Me encanta esta traducción, o esta definición, porque nuestra vida como hijos de Dios no puede ser basada en naturalidades, sino que debemos de actuar de manera sobrenatural. Una manera natural, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, la manera natural de decir, bueno, recibo mi pago, compro mi comida y tengo mi alacena tranquila y tengo mi alimento en mi mesa. Pero dice aquí, la vida sobrenatural de los hijos de Dios. Es tiempo, en este tiempo, de que vivamos las sobrenaturalidades de Dios, donde no falta el sustento, donde no falta la provisión, aunque no haya trabajo, aunque no haya el mismo ingreso que había antes, aunque no haya los recursos que habían antes. Es tiempo de vivir como viviente, el aprobado por Dios, el justo, por la fe, vivirá una vida sobrenatural de un hijo de Dios. Y cuando habla de esta estatura, de alcanzar un galardón de viviente, de llegar a esa estatura, es de caminar por fe, agradando a Dios. Y cuando habla de esta versión, porque estamos leyendo aquí, leímos Hebreos 11, 1 y 2. Y más adelante vemos que lo que está hablando realmente es de los héroes de la fe. Y mire, cuando vemos los héroes de la fe, yo me ponía a analizar, vamos a analizar algunos, no todos, pero vamos a ver que eran personas como nosotros, que cometieron errores, sí, que eran humanos, sí, que le fallaron a Dios algunas veces, sí, pero que en medio de todo caminaron por fe y escogieron el camino de creerle a Dios y vivir y alcanzar esa aprobación por medio de caminar por fe, para llegar a la estatura de viviente, pero sobre todo para que se le mencione en la palabra como un héroe de la fe. Y al buscar la palabra héroe, eso lo busqué en internet, en un diccionario cualquiera, dice, es persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si se requiere de mucho valor. Entonces mire qué definición tan precisa cuando habla de los héroes de la fe, porque uno oye héroe y se imagina Superman, Batman, Iron Man, el Capitán América, ¿verdad? Que hacen como tienen poderes y hacen grandes cosas. Pero esta definición se apega, pienso yo, a lo que Dios define como un héroe. Alguien que realiza una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. ¿Y dónde me dejaría usted a David, que hizo una hazaña extraordinaria? Venció a un gigante. Pero venció a un gigante no con la armadura especial que le habían puesto. Si ustedes se recuerdan el pasaje, él llega y ve al gigante y cuando está retando al ejército de Dios, él se enoja y dice, ¿quién osa retar al ejército del Dios vivo? Un incircunciso, uno que no tiene cobertura, si nosotros somos el pueblo de Dios. Y él dice, yo voy a pelear con él. Y se lo llevan con Saúl, y Saúl tenía la armadura del rey. Y naturalmente, acuérdense que estamos hablando de que el justo por la fe vivirá, y ese vivirá, una de las acepciones que tenía, es la forma sobrenatural en la que viven los hijos de Dios. Con ese concepto llega David y le quieren quitar esa sobrenaturalidad y le dan lo natural. Una armadura ungida, digámosla, porque era la del rey, la del ungido de Dios. Una armadura especial,
Seguro era una armadura de oro, seguro tiraba catapultas de espada, yo no sé qué, pero era una armadura especial y se la ponen a él. Y humanamente hubiera dicho cualquier persona, sí, con esta voy a ganar porque es la del rey, es especial, esta tiene esto, esta tiene lo otro. Pero David se la quitó porque sabía que su batalla, su victoria no dependía de él ni de sus fuerzas, sino de las sobrenaturalidades de Dios. Entonces nuestro caminar diario debería de ser esperando no nuestras fuerzas, no nuestra capacidad, no lo natural, sino la sobrenaturalidad de Dios. Y David es mencionado como uno de los héroes de la fe, a pesar de las fallas que tuvo, a pesar de las metidas de pata como las que tenemos todos nosotros, pero le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Le creyó a Dios y Dios lo honró y de alguna manera lo galardonó y lo escogió y lo apartó y de alguna manera llegó a la estatura de viviente, aunque murió, pero ha sido considerado el rey más grande de todo Israel. Llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vale la pena caminar en fe, vale la pena el disfrutar las sobrenaturalidades de los hijos de Dios y el decidirnos a creerle a Dios. Entonces mire, me gustó la definición de incrédulo cuando el Señor Jesús le dice a Tomás, toca, mete la mano y ya no seas incrédulo. Y me gustó la definición cuando habla de justo por la fe vivirá, cuando dice vivir de las sobrenaturalidades de los hijos de Dios. Entonces saqué mi especie de definición de los héroes de la fe y le puse yo que los hombres de Dios, los héroes de la fe, eran hombres y mujeres de Dios como tú y como yo, pero que decidieron no meter sus manos, no tocar y creerle a Dios y actuar en fe. Entonces, tal vez es tiempo que nosotros nos pongamos a pensar y le digamos, Señor, ayúdame a ya no meter mis manos. Meter mis manos es cuando quiero hacer las cosas de la manera natural que yo conozco. Y voy a dejar que tú obres de manera sobrenatural. Mire, entre los héroes de la fe se menciona también a Sansón. Y yo creo que los humanos somos bien fáciles y bien dados a juzgar. Y cuando le dicen a uno Sansón, rapidito pasa y saca la lista de fallas o de errores o de desaciertos de Sansón. Y si nos tocara a nosotros calificarlo, perdóneme, no sé usted, pero yo no lo pondría con mi mente humana, no lo pondría entre los héroes de la fe, si falló en todo lo que hizo. Tenía una misión que era eliminar a todos los filisteos y liberar a Israel de los filisteos, y no lo hizo. Aprovechó su fuerza para su ego, para su fama, para conquistar mujeres y para muchas cosas más, pero no para eliminar a los filisteos. Sin embargo, Dios lo mete entre los héroes de la fe. Y yo me imagino, esa sí es pensada mía, que en el último momento, cuando ya había fracasado, cuando se dio cuenta que había fallado, cuando se dio cuenta que no le había creído del todo a Dios, y le dice, y le quitan los ojos, lo tienen amarrado a unas columnas, le cortaron el pelo supuestamente, o sea, ya había perdido la fuerza, y le dice a Dios, dame fuerza una vez más, y que muera yo y que mueran todos los filisteos. De alguna manera tuvo que vencer su orgullo, su autosuficiencia, su capacidad de poder hacer las cosas él, y le pide a Dios que por última vez lo ayude para cumplir el propósito que le habían dado. Al final le creyó a la misión que Dios le había dado y al final dice que mató mucho más filisteos ese día que los que había matado en toda su vida. Entonces, Dios en su infinita misericordia nos perdona las faltas, nos perdona los errores, nos perdona las dudas que podamos hayamos tenido durante nuestra carrera, pero nos toma en cuenta la fe con la que decidimos caminar. Y como el tema de hoy es el justo por la fe vivirá, si quieres llegar a estatura de justo, de aprobado por Dios, debemos de empezar a que cada paso que demos sea por fe y para fe. Acompáñenme a Hebreos 11:29 y dice, por la fe atravesaron el mar Rojo como tierra firme y al intentar lo mismo los egipcios se ahogaron. Mire, cuando paramos y vemos el verso, sí nos acordamos del milagro que sucede, pero tomémoslo como que fuéramos nosotros que estamos parados frente a un mar y nos vienen siguiendo. Viene Moisés y no metió las manos, no se portó como Tomás diciendo voy a ver qué hago aquí, pongo piedras para ir separando el mar, tratamos de hacer un puente. No había manera humana, natural de hacerlo.
Dios le dijo, levanta, ¿qué tienes en la mano? Le dijo, una vara, ok, levántala. Eso se necesitaba, una actitud valiente como la que describe la palabra héroe, una actitud de coraje, una actitud de no importar si se burlan, yo levanto mi vara. Y con esa actitud de fe el mar se separa y dice que ellos pasaron en tierra seca, como que fuera tierra seca. Y fue la fe de él y fue la fe de todos los que venían con él. Porque perdóneme, pero si nos han puesto las películas y las caricaturas, nos imaginamos que se separó y había una gran pared de agua inmensa. Y hay unas que presentan hasta las ballenas y los tiburones allá a la par, ¿verdad? Imagínense cómo habrá sido el pueblo de Israel de decir, bueno, a caminar. A pesar de que estoy viendo el agua que se me puede caer encima, voy a creerle a Dios. Y ese debe ser nuestro caminar ahora, por fe. Decidirnos caminar sobre las aguas, en fe, creyéndole solamente a Dios. Aunque miremos que alrededor todo se va a desvanecer. Y me parecía curioso porque dice que los egipcios hicieron lo mismo, pero se ahogaron. Yo me imaginaba, yo entiendo perfectamente que era una manera de que el pueblo pasara y que Dios eliminara de una vez por todas a los enemigos que venían detrás de ellos, que es figura de alguna manera el bautismo en agua. Cuando nosotros nos metemos en las aguas, esos enemigos que nos habían estado persiguiendo quedan enterrados debajo del agua y luego volvemos a salir a novedad de vida. No me voy a desviar un poquito, pero por eso es importante el bautismo. Y si no se ha bautizado, es tiempo que lo haga, que busque ayuda, que busque asesorías. Si no lo ha hecho, aquí vamos a ponerle el teléfono de Ministerios de Benecer, donde puede escribirnos un WhatsApp, nos puede enviarnos un mensaje y puede recibir instrucción de cómo hacerlo, porque lo puede hacer ahí usted en su casa, pero es importante que lo haga. Bueno, paréntesis cerrado. Yo sé que la función era que los enemigos quedaran enterrados en el agua, pero fíjese que los egipcios hicieron lo mismo que los hebreos, pero no le agregaron fe. Y al no agregarle fe, esa agua cayó sobre ellos. Entonces nuestro caminar para ser aprobados por Dios debe ser en fe y para fe. Cada paso, aunque sea un paso a la vez, aunque te dé miedo, como héroe, haciendo grandes hazañas que requieren valentía, pero que caminas como viendo al invisible, creyendo en el que dijo es fiel para cumplir lo que prometió. Hebreos 11:30 dice, por la fe se derrumbaron los muros de Jericó a los 7 días de dar vueltas alrededor. Mire, trasladémonos un poquito rapidito a la época. Dios los puso a darle vueltas a una ciudad muy, muy segura, una ciudad amurallada, muy protegida. Y naturalmente, ¿cómo al caminar alrededor se iban a caer esos muros? ¿Cómo al sonar trompetas se iban a caer esos muros? Mire, cualquier humano en su condición natural hubiera pensado, vamos a poner explosivos aquí abajo, vamos a lanzar piedras, tal vez con muchas piedras se cae, vamos a hacer, pero ninguno de ellos metió la mano al estilo de Tomás. Ninguno de ellos dijo, voy a empujar para ver si se cae. Solo hicieron lo que Dios les dijo. Y su fe fue la que obró para que esos muros se cayeran. ¿Cuántos muros hay en tu vida que has tratado de derribar con tus fuerzas, con tus manos, metiendo las manos como Tomás en la llaga, metiendo las manos para tocar y ver si se hace? Hoy es tiempo de que le creas a Dios y declares que esos muros se caen. Si Dios ha dicho que se caen, se caen. Cualquier muro que pueda estar levantado de enemistad, de rencor, de soledad, de tristeza, de rechazo, hoy se cae en el nombre de Jesús si tú decides creerle a Dios. Hebreos 11:32 al 35 dice, ¿qué más quieren que diga? Porque si me detuviera con Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, con David, Samuel y los profetas, me faltaría tiempo. Ellos con su fe subyugaron reinos, administraron justicia, consiguieron promesas, taparon bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, se repusieron de enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Y mire, todos estos están mencionados como los héroes de la fe. Con su fe, sin tocar, alcanzaron todas estas bendiciones. Miremos algunos paso por paso. Dice, conquistaron reinos.
Y vemos varias veces en el pueblo de Israel que tuvieron que librar batallas grandes sin pelear, sin usar el modo natural, sino caminando en las sobrenaturalidades de los hijos de Dios. Por ejemplo, Gedeón. Mire, ¿quién se iba a animar a ir a pelear con un ejército muy numeroso, sin llevar tan siquiera una espada, sin experiencia de guerra? Solo por fe podía hacerse. De lo contrario, empezamos a ver que espada, cuchillo, pistola, cañón, lo que sea para llevar a la guerra, pero no animarse a creerle a Dios. Y lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, cuando Él venga, ¿dónde va a hallar fe? ¿En qué corazón va a hallar fe? En el mío le pido al Espíritu Santo que me ayude, para que sí encuentre esa fe que necesito, para que mi corazón no dude, para que en el corazón no haya temor, sino que decida creerle a Dios y si es necesario tirarme a la batalla con solo un cántaro y una antorcha, lo haga. Si es necesario tirarme a la batalla, como en otras ocasiones, estate quieto y reconoce que soy Dios. Amén. Creerle a Dios y actuar en fe. Entonces, créele al Señor. No importa qué grande sea tu batalla, no importa cuánto tiempo hayas intentado ganarla. Ahí está la clave. Lo has intentado tú con tus fuerzas, tú con tu conocimiento, tú con lo natural que conoces. Pero hoy es tiempo que le creas a Dios y que esperes a que lo sobrenatural obre y que camines en fe. Dice también, administraron justicia. Y como hablábamos al principio, ahorita se están dando muchas injusticias, cosas que nos parecen a nuestros ojos injustos. Y sí, puedes pelear tu salario, y sí, puedes pelear que se te haga justicia, y sí, puedes pelear y reclamar lo que te toca. Pero tú decides si vas a decidir meter tú la mano, estilo Tomás, y tocar la llaga, o vas a creerle al Señor y dejar que Él haga. Tal vez es tiempo que te rindas y le digas, Señor, toma todo el control. Hazme justicia, justifícame tú, yo voy a creerte, yo voy a caminar con fe, dar pasos de fe, para que al final seas tú el que me apruebe, tú el que me justifique. Y como dice la palabra del Señor, tuya es la venganza, Señor, no mía. Tú es el que me harás justicia, no yo. Dice también, consiguieron promesas. La versión Arcas Fernández dice, vieron realizadas las promesas, porque le creyeron a Dios, no a las circunstancias, se mantuvieron en fe y para fe. Entonces, para que veas realizadas las promesas que Dios te ha dado, es necesario que como los héroes de la fe, tomes valor y realices las hazañas grandes que Dios te pida, pero en fe, creyendo en Él, esperando en Él, que no te dé vergüenza si parece ridículo lo que te pide que hagas, que no te dé vergüenza si te da pena que otros piensen o se burlen. Si Dios te dijo, créele, abre tu boca, actúa con poder, camina por fe. El justo, el aprobado por Dios, por la fe se mantiene vivo. Por la fe camina sobrenaturalmente en las sobrenaturalidades de Dios. Dice, taparon bocas de leones. Miren, y aquí el que está hablando, creo yo, es de Daniel. Aunque también Sansón se encuentra con un león, pero Daniel fue metido en un pozo con leones hambrientos. Y yo no veo en ningún pasaje de la Biblia el que él haya hecho por amarrarle la boca a los leones o que haya intentado taparle la boca. ¿Cómo? Aquí dice, taparon bocas de leones. ¿Cómo le tapó la boca a Daniel? Creyéndole a Dios. Sabiendo que si Dios estaba con él, él lo iba a guardar y lo iba a proteger. De manera que cuando termina la noche y al día siguiente llega el rey y abren el foso y le pregunta, Daniel, ¿tu Dios ha sido capaz de librarte? Daniel sabía. ¿Por qué le preguntó eso el rey a Daniel? Seguro Daniel le dijo, Dios me va a librar antes de que lo metieran. Esa es mi pensada, ¿verdad? Y no lo dice en la Biblia. Pero Daniel estaba con la certeza que no importara cuántos leones hambrientos habían alrededor de él, él no iba a tener que hacer nada más que creerle a Dios y confiar en Dios. Entonces no importa si alrededor tuyo hay leones hambrientos que te quieren devorar. Si tú le crees a Dios, Él va a cerrar toda boca de león para que no te hagan daño, para que no te toquen. Dice, mire, apagaron la violencia del fuego.
La Biblia Lenguaje Sencillo dice, apagaron grandes incendios. La Nueva Versión Internacional dice, apagaron la furia de las llamas. La Biblia Palabra de Dios para Todos dice, apagaron la violencia de las llamas. Y sumado esto, a Santiago 3:5 dice, del mismo modo, la lengua es una parte del cuerpo muy pequeña, pero hace grandes alardes. Piensa cuán grande incendio puede provocar una pequeña llama. Entonces, cuando habla aquí de que apagaron la violencia del fuego, yo lo amarro en esta oportunidad a la murmuración, al chisme, que quizás se han levantado alrededor tuyo, que quizá te han querido hacer quedar mal, que quizá te han afectado, pero por fe, si tú le crees a Dios, dice Él, presenta todas tus peticiones delante de mí. En toda oración y súplica, entrégale la injusticia que te han hecho, la murmuración que te han hecho, la lengua que se ha levantado en contra tuya. Y Él va a apagar esas llamas, ese fuego que se ha levantado contra ti. Y también estamos viendo ahorita en este tiempo, y lo hablábamos en unos martes anteriores, que por lo que estamos viviendo se ha levantado alguna violencia en las casas, tal vez con palabras, con agresiones, y tal vez hay lugares en que ya la situación es incómoda. Pero creyéndole a Dios y clamándole por misericordia para que llegue a esos hogares y apague Él esos fuegos que se han levantado y se calme toda boca mentirosa y se calme toda calumnia y toda contienda y todo pleito y se bajen los ánimos de alguna manera, creyéndole a Dios, orando, suplicando, porque Él es el único que puede tomar el control. Dice también, se repusieron de enfermedades por fe. Miren, ahorita estamos viviendo un tiempo complicado para alguien. Yo creo que ahorita a nadie le gusta enfermarse, pero en esta época menos, porque ir a un hospital es complicado. En hospitales públicos no están atendiendo a la gente a menos de que sea emergencia grave. Hay una hermana que está afectada de su salud y fue al hospital porque está enferma y le dijeron, mire, váyase y solo que regrese con fiebre o vómitos, la atendemos. Y es algo delicado lo que tiene. Entonces le decíamos a la hermana, es por fe. Dios puede sanarla. Es tiempo de clamar esa sanidad. Como dice aquí, se repusieron de enfermedades. No importa qué enfermedad sea. Hay mucha gente que fue infectada por el COVID que estamos viviendo ahorita y que le creyó al Señor y se sanó. Tengo el testimonio de una hermana que ella venía infectada y cuando le hicieron la prueba y se llevaron para hacer el análisis, ella le clamó a Dios con todo su corazón que saliera negativo. Y regresó el doctor, que estaba seguro de que era positivo, regresó a decirle, mire, es negativo. Tanto que no la querían dejar salir del hospital porque pues pensaban que lo tenía. Y para la honra y gloria de Dios, Él hizo un milagro por fe. Entonces, el mismo Dios de antes es el mismo de ahora, el de hoy y el de mañana. Y Él puede obrar poderosamente si tú le crees. Cualquier enfermedad, no importa que un cáncer. Dios sanó a mi esposo de un cáncer. Dios por fe puede hacer milagros. Y antes de que pasara el proceso de mi esposo, yo se los he compartido. Dios puso una palabra en mi corazón y me selló con eso. Y me decía, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y miren, literalmente, cuando salió el doctor con el tumor, enseñarnos el tumor que se había desprendido solito, que no se lo habían podido quitar, yo vi la gloria de Dios, porque decidí creerle a Él, no lo que me estaban diciendo, no las malas noticias, no lo que tocaría que pasara naturalmente. Yo decidí creerle a Dios y caminar en esas sobrenaturalidades de los hijos de Dios. Entonces, es un tiempo de que nuestra fe sea fortalecida. Lucas 22:32 dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no fracase, y cuando hayas regresado, anima a tus hermanos. Aquí está hablando de Pedro en el contexto cuando le dice Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero la oración del Señor Jesús fue que tu fe no falte, y cuando vuelvas, levanta a tus hermanos. Entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que si tú ya has sido probado en fe y saliste victorioso, levantes al que está a la par tuya y le digas, sigue creyendo, sigue fortaleciéndote, el Señor es fiel, levántate. Y no lo señales o lo taches por incrédulo, sino más bien anímalo para que su fe sea fortalecida. Dice, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mire, la Biblia nos relata de batallas donde
era un ejército numeroso que estaba en contra de un pueblo, el pueblo de Dios, pequeño en número, y que se confundieron ellos mismos, saber qué pasó, se descontrolaron y pararon matándose entre ellos mismos, de manera que cuando el pueblo de Israel llegó ya solo estaban los despojos, todo lo que habían dejado ahí, salieron corriendo. Fueron varias batallas así. Entonces, hay batallas que tal vez has querido ganar con tus fuerzas, has peleado contra enemigos más poderosos que tú, pero hoy es tiempo que le creas al Señor. Y Él va a confundir esos ejércitos, esas potestades para que desaparezcan. Él va a dar la orden de que se vayan, que se maten entre sí. Yo no sé, pero por fe tú puedes conseguir que esos ejércitos extranjeros que estaban acampados alrededor tuyo, que habían hecho morada, que habían levantado tiendas, huyan en el nombre de Jesús. Dice, mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Y vamos a hablar aquí con fe, ¿verdad? Con fe de una muerte espiritual. Mujeres que tal vez sus hijos ya no quieren nada con Dios o ya no querían nada con Dios. Su esposo ya no quería nada con Dios y se apartó. Con fe tú puedes recuperar resucitados a esos muertos. Así como Lázaro en su momento, ¿verdad? Que murió. Y cuando llegó Jesús le dijeron, si hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y realmente lo que pasó fue que esa resurrección de Lázaro lo trajo a una vida nueva. Porque cuando estaba vivo se escapaba del discipulado todo el tiempo, no quería oír. Pero ahora que murió y resucitó, nadie lo separaba de los pies de Jesús. Entonces ese hijo, ese familiar, ese esposo que quizá no quiere nada con el Señor, por fe el Señor puede traer una resurrección al espíritu, al alma de tal vez alguien que entregó su vida desde pequeño. De manera que cuando regrese no se va a apartar de los pies del Señor. Pero ¿por qué no también en lo físico? ¿Por qué no también un muerto espiritual? Miren, es grande el poder decir, orar por alguien que murió, pero Jesús dijo en Juan 14:12 dijo, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si el Señor Jesús resucitó muertos literales, yo creo que al que le crea a Dios va a poder orar por alguien que partió, que murió, y este resucite, vuelva a la vida. Si está en el plan perfecto de Dios y en la voluntad de Dios, se puede hacer si crees. Entonces realmente la fe es algo que debemos de cosechar, cultivar, trabajar para que no nos falte, para que en este tiempo sea fortalecida, para que podamos crecer y avanzar en fe, para alcanzar la aprobación de los hijos de Dios y el ser arrebatados en una de esas galardones. Dice Romanos 1:16 y 17, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todo el que cree. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Entonces, esa salvación sigue abierta para todos. Si tú has crecido en una religión, si has crecido, no importa qué religión, puede ser incluso la religión evangélica, pero no ha dejado de ser religión. Si tú has crecido fuera, apartado de Dios, hay una palabra poderosa para el que crea que alcanzará salvación. Solo tienes que entregarle tu vida y rendirle tu corazón al Señor para que esa salvación te alcance y puedas gozar de los galardones de ser hijo de Dios. Al final de la prédica, ya nos falta poquito, ya el tiempo se ha acabado, vamos a orar por todo aquel que quiera regresar a los pies de Cristo, reconciliar, por todo aquel que quiera entregarle su vida con fe para que esa salvación, no importa el pecado, la falta, lo que hayas hecho, hay perdón y hay salvación para ti si tan solo crees. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Entonces la salvación no depende, no me alcanzó a mí porque fuera buena o porque fuera santa o porque fuera justa, sino que es un regalo inmerecido de Dios que me dio por medio de su gracia, pero es para todo el que crea. Y dice Romanos 3:25 al 28, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado,
Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, parte de creer para recibir esa salvación es creer que fue la muerte de Jesús, la sangre que derramó en la cruz, la que perdonó y limpió todos nuestros pecados. Y que por esa sangre, no por las obras que yo pueda hacer, no por incluso el arrepentimiento que yo logre, sino por esa sangre, es que mis pecados son perdonados y por eso alcanzo justificación. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, ese sacrificio de Jesús fue hecho para ese tiempo, para el que pasó ya después de eso y para el tiempo de ahora, para que todo el que mire en Jesús y decida creer alcance ese perdón y esa salvación. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por la ley de las obras. Entonces, esta tarde quiero invitarte a que decidamos nosotros creerle a Dios en fe, caminar en fe, empezar ese camino de fe y para que seamos justificados y para que al final seamos aprobados por Dios y lleguemos a la estatura de viviente. No importa si tú te habías separado de Dios y habías apartado del Evangelio, hay suficiente gracia para ti hoy. Y como hablábamos según la palabra, no se trata de las obras que hayamos hecho, sino de creerle a Dios. Y esa fe que tú operes hoy te hace candidato también para que si el Señor viene ahorita, seas arrebatado. Así como el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de hacer obras, no tuvo tiempo de servirle a Dios ni de trabajar. Y el Señor le dijo, yo te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Si tú te apartaste del Señor, si tú no querías nada con Él, si tú nunca lo has aceptado, hoy es el tiempo de que le rindas tu vida. Y vamos a orar primero por esas almas y luego por nosotros para que Dios nos auxilie a seguirle creyendo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, Señor, suplicándote que tu infinita misericordia nos ayude a ser fortalecidos en nuestra fe. Si tú hoy te vuelves al Señor, cierra tus ojos y dile, Padre, te pido perdón porque me he alejado, porque me he apartado de ti, porque me desvié. Pero hoy decido creer que esa salvación está vigente para mí, que la salvación por medio de la cruz de Cristo, hoy la hago vida, la tomo, la recibo para mi vida en el nombre de Jesús. Y si tú nunca le abriste tu corazón al Señor, nunca escogiste seguirle, nunca lo buscaste ni lo aceptaste como tu Señor y Salvador, es el momento que también cierres tus ojos. Yo te voy a guiar en oración y le digas, Señor, yo te pido perdón por el tiempo que viví en ignorancia, por el tiempo que viví apartado de ti, por el tiempo que no quería saber nada de ti. Pero hoy te abro mi corazón, te entrego mi vida, sé tú mi Señor y mi dueño. Yo reconozco que ese sacrificio perfecto de la cruz, el morir ahí y el derramar tu sangre, me hace heredero, me hace digno de ser salvo. Yo decido creer en esa salvación y la recibo en el nombre de Jesús. Y para todo aquel que quiere ser aprobado por Dios, que quiere alcanzar ese galardón del arrebatamiento, que se decide hoy vivir en fe, pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos hoy en tu infinita misericordia que perdones, Señor, nuestros tiempos de incredulidad, Señor, nuestros tiempos en los que nos portamos como Tomás y queríamos tocar y queríamos ver y queríamos palpar para poder creer. Hoy, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a caminar por fe. Derrama ese don, ese fruto de tu Espíritu Santo para que creamos a ti, Señor, y podamos ser aprobados por ti, Padre bendito, y podamos seguir caminando en fe para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Nuevamente, gracias por este tiempo. Espero en el nombre de Jesús que esa palabra haya llegado a su corazón, a su vida y provoque un cambio en su vida y en la mía también. Los bendigo en el nombre de Jesús. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes.